En el empeño de demostrar cómo somos, habíamos hablado de que somos una cebolla. Hoy vamos a traer el concepto de aceptación que fue ideado por un psicólogo polaco en 1951, mediante un experimento. ¿Qué hizo este psicólogo? Hizo dos tarjetas y en una tarjeta dibujó tres líneas rectas con longitudes desiguales y en otra tarjeta dibujó una sola línea que correspondía a la misma extensión de una de las líneas de la tarjeta anterior. ¿Qué era lo que quería hacer este señor? Mirar la gente cómo resolvía las cosas. Entonces tenía a un señor que era el objeto del experimento, el sujeto del experimento. Si lo colocamos acá, la cámara me enfoca, cualquiera entiende perfectamente que esto nosotros aquí lo estamos haciendo con palitos. No dejamos las líneas que tenemos ahorita. Cualquiera entiende que este es exactamente igual a este. La misma cosa. Eso lo puede hacer cualquiera. De pronto, si lo colocamos así, ya es un poco más difícil como dar con la solución. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando todas las personas contestaban muy bien, Ash inventó esto. Se trajo unas personas supuestamente versadas, eran ingenieros, eran agrimensores, eran científicos, eran autoridades, y esas autoridades y estas personas están encargadas de decirle al sujeto que era el señor sujeto del experimento, de decirle que lo que había contestado era mentira. Es decir, le decían su respuesta es equivocada. Y empezó a notar que a medida que ejercían más presión, a medida que llegaban más autoridades, la persona iba cambiando y empezaba a aceptar que efectivamente lo que era absurdo en principio ya no lo era tanto al final. ¿Qué ocurrió con esto? O mejor, ¿qué se pretende con esto? Demostrar cómo nosotros, cuando pertenecemos a, a un club, a una sociedad, a un grupo de profesionales, a una iglesia, a un sindicato, somos totalmente distintos y hacemos lo más absurdo del mundo porque nos presiona la masa. Para esto se requiere también, por supuesto, diferenciar entre lo que es mayoría de edad y minoría de edad. El concepto es de Kant. Kant, el filósofo, una persona muy conocida, él ideó, dijo cómo las personas menores de edad tenían dos características. El menor de edad tiene una característica mental que es cuando tiene que valerse de otro. Y tiene una característica jurídica, biológica, que es cuando realmente es menor de edad, es decir, 18 años en la legislación internacional. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? Que estas personas a mayor minoría de edad más tienden a ser atrapadas por el grupo. Por eso, cuando uno ve una marcha, uno no debe preguntar cuántas personas van en la marcha, debe preguntar cuántas personas tienen mayoría de edad. Esto es curioso. ¿Y qué se diferencia? ¿Cómo conoce uno? Muy sencillo. En una manifestación se conoce porque los que tienen mayoría de edad van marchando normalmente, decentemente, sin groserías, sin vulgar, sin quemar nada, sin incendiar nada, sin destruir nada. Los menores de edad lo destruyen todo, son agresivos. Estoy hablando de menores de edad en el concepto psicológico y concepto biológico, porque hay personas de 80 años que siguen teniendo 15 años o 14. Mire, la pregunta que uno tiene que formular es esta: ¿cuántas personas en esta marcha tienen mayoría de edad? Y hay otro problema, hay personas encargadas de tomar decisiones, por ejemplo, los jueces, los fiscales, la Corte, la Procuraduría. La Fiscalía sacó una resolución, la 258, en el 2015, absolutamente absurda, diciendo que un comité iba a decidir algunos casos, pero ese comité estaba integrado por personas, el uno era director, el otro era director del director, el otro era director del director del director del director, el otro era el fiscal que conocía el caso y los demás eran fiscales que no conocían el caso. Calcule, personas resolviendo por su autoridad y aparte de eso resolviendo sin conocer el caso. Los tribunales no tienen ningún problema porque las salas de los tribunales y de las cortes todas las personas son exactamente iguales. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué hace un consejo, por ejemplo, de ministros? En un consejo de ministros un señor se sienta y dice: señores, aquí lo que vamos a verificar es cuál palo es igual a este.
Y cualquiera que lo vería así de sencillo, en los consejos y en estas reuniones, en las iglesias, en los sindicatos, le dicen a uno, señor, este palo, este palito es igual a este palito. Uno ve que no son iguales. No importa, porque apenas alguien se atreve a manifestar que no son iguales, le cae la masa. Los demás y le dicen, no señor, estos sí son iguales. Y llegará el momento en que usted tiene que aceptar que son iguales. El mismo ministro debe aceptar que sí son palos iguales. Y siendo iguales, no ha pasado absolutamente nada. Pero sí, sigue persistiendo en que no son iguales, le señalan la puerta de salida y le dicen, señor, hasta aquí llegó su ministerio. Ahora sí entendamos por qué razón nadie quiere decir que los palos son diferentes. Al revés, estos dos palos son absolutamente iguales. Hay una cosa muy bella para describir esto, del grupo cómo nos atrapa, la masa cómo nos vuelve de verdad, en el término vulgar, es mazamorra. Hay una anécdota muy buena. En el 1970 se jugaba un partido de fútbol en Ecuador. El equipo, un equipo local, estaba disputando un partido, pero en ese partido llegó en alta voz, dijeron, señores, les queremos decir esto. El señor que está pitando, el árbitro que está pitando este partido, tuvo un problema ayer porque se le murió la mamá. Sin embargo, él, como es una persona entregada a su profesión, va a pitar el partido. Se levantaron 20.000 personas a aplaudir al árbitro. A los 15 minutos, el partido, el equipo local, el Eucas, hizo un gol que el árbitro se vio obligado a anular por fuera de lugar. Inmediatamente se levantaron 20.000 personas para decir, huérfano HP, huérfano HP, huérfano HP. Niña, profesional, joven, viejo, no te dejes meter dentro de la masa. No porque te vayan a aceptar pierdas tu identidad y no permitas que nadie la pierda.